Arrancamos, ¿sí? Después le doy la palabra a Mariana y al final, si les parece, ustedes moderan la parte de preguntas. Escucha, Karina. Bueno, 1, 2, 3, no sé, luz, cámara, acción. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. Hoy estamos con nuestra primera conferencia del año, del 2018, y nuestra invitada es Mariana Carvajal. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Un gusto para mí poder compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, muchas gracias Mariana, un gusto que hayas aceptado con este tema que nos parece fundamental, que tiene que ver con la comunicación en estos temas de violencia de género, temas complejos, donde la comunicación y la educación juegan roles cruciales en esto de ir formando, ¿no?, y modelando la cultura para poder disminuir estos problemas. Así que voy a presentar en primer lugar a Mariana, que hay muchos que si son de Argentina la deben conocer, porque Mariana tiene una larga trayectoria como periodista, aquí como referente en periodismo con perspectiva de género. Mariana es periodista del Página 12, la hemos leído y la venimos leyendo hace mucho, y es su contribución a estos temas de educación sexual, de salud sexual y reproductiva, de género, es realmente muy grande en nuestro país, así que agradecemos, por eso decimos cómo los medios, ¿no?, ayudan a construir esta cultura y cómo desde la educación también construimos. Mariana también participa de distintos medios televisivos, radiales, y tiene publicado un libro, 2 libros, uno que es sobre el aborto en debate, aportes para una discusión pendiente de PAI2, y otro libro que se llama Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Así que, bueno, es un gusto contar con la presencia de Mariana y también de quienes nos acompañan, que en este momento nos acompañan Diego Rossi y Raúl Mercer, que son también los facilitadores de este espacio, con quienes organizamos este esfuerzo de la comunidad de prácticas, y está también Claudia Lajud, docente del curso. Y bueno, contamos con presencia también de algunas personas que nos están escuchando, así que bienvenidas y bienvenidos. Y le vamos a dar la palabra a Mariana para que comience con su presentación. Y al final vamos a dejar un espacio para preguntas, un espacio breve. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Karina por la presentación y como les decía, buenas tardes a todos y a todos y gracias por la invitación a participar de este espacio. La propuesta que me hicieron fue justamente hablar sobre la violencia de género en los medios. En el último tiempo hemos visto que efectivamente el tema de violencia de género llegó a los medios de comunicación hace, varios años, no tantos, no éramos tantas las comunicadoras que poníamos en agenda y tratábamos de visibilizar las consecuencias de las violencias machistas en sus distintas expresiones y sus consecuencias más graves, como son los femicidios, ¿no? El tema es cómo llegan estos temas, valga la redundancia, a los medios de comunicación. Y de eso se trata un poco de activar una mirada crítica para que pensemos de qué forma contribuimos en la prevención de esta problemática cuando hablamos de este flagelo que es la violencia machista, ¿no? Y sabemos que los medios de comunicación forman opinión, influyen en la construcción de la percepción del mundo de las personas y legitiman los valores imperantes en la sociedad, ¿no? Y las pautas de comportamiento que proyectan, pueden contribuir a mantener y perpetuar las relaciones de desigualdad entre los hombres y las mujeres o favorecer la construcción de otros significados en beneficio de lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres, varones y otras identidades, ¿no? Partimos desde esa premisa. Ahora, traje como para poner en contexto, hay un relevamiento que se hace cada 5 años en el mundo, es el relevamiento de medios con perspectiva de género
más grande, se llama Monitoreo Global de Medios, que lo lleva adelante la Asociación Mundial por una Comunicación Cristiana, que se llama por su sigla en inglés WAC, lo pueden conseguir. El informe, el último, es de 2015. Lo que hace es tomar una fotografía de un día, y en este caso fue del 24 de marzo del 2015, con voluntarias y voluntarios en más de 180 países, entre ellos la Argentina, donde analizan con una serie de variables noticias que hacen referencia, bueno, las noticias, y en ese punto miran qué características tienen aquellas que se refieren a las mujeres. Y un dato significativo es que solo 1 de cada 4 noticias tiene como sujeto de la noticia a las mujeres, ¿no? A nivel mundial, el promedio, y decimos, si las mujeres somos la mitad de la población, cerca del 50%, un poquito más incluso, ¿por qué solo un 24, un 25%, un 24% es el promedio mundial de las noticias se refieren a temáticas donde el sujeto de la noticia son mujeres? Bueno, ese es un tema para analizar, ¿no? ¿Quiénes hacen los medios, con qué mirada hacen los medios y qué tipo de noticias se reflejan? Cuando miramos los datos de Argentina encontramos estos datos. Es un poquito mejor que el promedio. Yo les decía, un 24% de quienes aparecen en los medios son mujeres, en Argentina un 29%. Y si miramos solamente esta variable, ¿no? Quienes producen las noticias, solo un 27% son mujeres. Esto como para tener un punto de partida desde el cual partir. En la Argentina hemos ido mejorando poco a poco, porque el relevamiento, el primero se hizo en el 95, pero estamos en un techo, ¿no? Y creo que si Argentina fue mejorando en estos últimos años, ha tenido que ver con el trabajo de activistas, periodistas, comunicadoras. Yo integro una red que se llama Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, que justamente venimos hace más de 10 años militando desde nuestro trabajo en los medios con esta agenda que tiene que ver la agenda de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, ¿no? Para que estas temáticas que atraviesan nuestras vidas se vean reflejadas. Y fíjense un dato interesante, el 18% de las noticias que hablan de mujeres las retratan como víctimas, ¿no? Y en el caso de los varones, solo un 8%. Y esto tiene que ver con la violencia de género, porque si uno analiza en qué noticias aparecemos con más frecuencia, y muchas veces tienen que ver con noticias vinculadas a la violencia de género, ¿no? Esto es lo que, si vemos los porcentajes en los cuales hemos crecido en participación, ha sido en la visibilidad de esta problemática y aparecemos asociadas a noticias donde somos víctimas. Para recordar, ¿no? sé las edades de quienes están del otro lado, pero esta es la tapa del diario Clarín y de la revista Gente, 2 medios de comunicación de mucha trascendencia acá en la Argentina, cuando ocurrió un femicidio que en la Argentina fue un hito, ¿no? El femicidio de Alicia Muñiz, ocurrido hace 30 años, justo ahora se cumplieron 30 años, a manos del boxeador Carlos Monzón, un campeón del mundo que acá en Argentina era, bueno, un líder como deportista. Él mata a la mujer, la acogota, la ahorca y la tira por el balcón en un balneario muy conocido de acá de Argentina. Y fíjense la noticia, ¿no? Cómo se reflejaba. Tras una riña con Monzón, murió su mujer, o la muerte de la mujer de Monzón. En ningún momento aparece él como el autor de ese femicidio, que en ese momento, claro, no se hablaba de femicidio. ¿Y por qué digo que esto marcó un quiebre en la historia en Argentina de la violencia doméstica, como se hablaba en ese momento? Porque sacó la violencia doméstica del ámbito privado, ¿no? Y a partir de la fama del boxeador, del femicida, del asesino, es que permitió a las organizaciones de mujeres poder visibilizar que esa problemática era mucho más frecuente y estaba muy naturalizada de lo que se creía, ¿no? Se la sacó del ámbito privado. Pero bueno, en ese momento no se hablaba de femicidio y era como un caso aislado, ¿no? En el año 2008, en una revista dirigida a un público masculino de una de las editoriales periodísticas más importantes en Argentina, la editorial Perfil, sacó esta publicación en su revista Hombre, donde dice el test Tyson, ya desde el título, acá lo ven, ustedes podrán darse cuenta que refiere. Tyson, saben, es un boxeador
que fue condenado por la violación de una menor de edad en Estados Unidos. Y la nota dice, si ves una mujer golpeada y pensás algo habrá hecho, esto es para vos. Y la nota reflejaba una serie de preguntas tipo multiple choice, donde el lector debía identificarse con alguna de ellas, qué causa usás para golpear a tu mujer, y entonces marcaba algunas de las posibilidades, con qué método, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Si uno lee ese test, realmente se horroriza. Cambio de anteojos para poder leer mejor. Es impactante. En ese momento, ningún lector le llamó la atención. Estamos hablando del año 2008. Y yo me preguntaba si en vez de mujer hubiese sido, si ves a una persona judía y pensás que algo habrá hecho, seguramente muchos lectores y organizaciones de la colectividad judía hubiesen levantado la voz en el momento. Esto lo que sucedió, se publica y recién, varios meses después, una organización de mujeres lo detecta en la web y es ahí que lo difunde en una red de noticias, RIMA. Yo lo leo en ese contexto y publico en el diario una columna denunciándolo, y a partir de eso es que se hace lo que hacemos las mujeres, ¿no? Redes. Y entonces una diputada, Diana Mafía, que era diputada, que es una filósofa feminista conocida en Argentina, era en ese momento diputada de la ciudad, hace una presentación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Nacional también, el Instituto para la Prevención de la Discriminación hace una presentación también a la revista, el Consejo Nacional de las Mujeres en ese momento también, y se denuncia esta publicación. La revista en el número siguiente lo que plantea es que se lo había tomado mal, porque en realidad no era literal, era una broma, un juego, ¿no?, con los lectores, y que, bueno, pedían disculpas en todo caso si alguien se hubiese sentido ofendido. Y yo digo esto, ¿no? Esta publicación hoy en Argentina al menos no podría repetirse, pero en ese momento no llamó la atención de los lectores, ¿no? Había tal naturalización de la violencia contra las mujeres que era posible publicar en un medio, en una revista de gran tirada, una publicación de este tipo que no generaba ninguna reacción. En el año 2010, esta revista, que es Caras, que es una revista esta que uno dice del corazón, ¿no?, con chimentos de las personas famosas, una vedette en ese momento, que estaba en pareja con un jugador de fútbol conocido en Argentina, el Logro Fabiani, lo denuncia al jugador por violencia de género. Pero ella se presta a este tipo de producción periodística, ¿no?, donde aparece como ensangrentada, en pose sexy, y se pierde la oportunidad, digo, se banaliza una vez más el tema, porque pudiendo haber sido interesante en ese momento poner en primer plano la denuncia, la problemática de parte de una famosa que siempre contribuye a que otros programas de televisión, los de la tarde, se involucren con la temática, termina siendo banalizado o convirtiéndose en un show. De ahí venimos, ¿no? De ahí venimos y llegamos a un momento post Ni Una Menos, donde los medios de comunicación se hacen cargo del problema. Los femicidios, sobre todo de adolescentes, empiezan a tener mucha más repercusión en los medios de comunicación, tener coberturas, más allá de las periodistas especializadas que veníamos trabajando, pero que nos encontramos con este tipo de discurso, ¿no? El de la culpa es de las víctimas, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de parte de famosos? Uno de los casos emblemáticos fue el femicidio de dos turistas argentinas en Ecuador, donde hasta una funcionaria, que después tuvo que renunciar, cuestionaba el hecho de que, bueno, les iba a pasar algo porque viajaban solas, entre comillas, porque estaba una con la otra, no estaban solas, pero en la medida en que no están acompañadas de un varón, pareciera que las mujeres estamos solas. O cómo los padres las dejaban viajar, eran chicas que tenían más de 20 años, ya no eran niñas, bueno, hacían dedo, y se cuestiona o se pone en la responsabilidad de las violencias que sufren las mujeres en la propia víctima, ¿no? Lo vimos también, les comentaba esta vedette Victoria Banucci que aparecía en la tapa de la revista Caras,
bueno, se sentó en el living de Susana Jiménez, seguramente quienes no viven en Argentina saben de quién estoy hablando, es una de las conductoras más famosas de la Argentina en sus programas, y bueno, la pregunta clave, ¿no? ¿Vos qué hiciste para que te peguen? ¿No? Esa pregunta que vuelve a culpabilizar a las víctimas, lo ha dicho también otros periodistas en relación a otras víctimas de femicidio, ¿no? Una chica no puede andar sola en la calle a las 5 de la mañana, o en qué circunstancias te pegaba, ¿no? Mirta Legrand, otra comunicadora famosa, preguntándoselo a Laura Miller el año pasado. Y más cerca, ¿no? Hace pocas semanas, el principal conductor del noticiero de uno de los canales acá en Argentina, Telefe, el canal de la familia, Nicolás Repeto, preguntándole a una chica que denunciaba, una joven que había denunciado haber sido acosada sexualmente en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, también, ¿no? Termina siendo la pregunta que nunca hay que hacer desde los medios. Vos ibas vestida muy provocativa, ¿no? Y quienes no hayan escuchado ese diálogo, que tuvo mucha trascendencia, bueno, ella le explicaba que en realidad iba vestida con el uniforme del trabajo, ¿no? Que era nada provocativo. Bueno, por supuesto recibió muchas críticas en las redes sociales y creo que esto marca una época donde hoy las redes sociales se convierten en un termómetro, por supuesto, de un sector de la sociedad, el que accede a las redes, donde hay una mirada muy crítica a los discursos misóginos que discriminan a las mujeres de los comunicadores, ¿no? O en publicidades o en otro tipo, pero que aparecen en los medios de comunicación, y hay sanción, ¿no? Hay sanción social porque también lo vemos cómo se están moviendo organizaciones de mujeres para cancelar los shows de un misógino que está al frente de los medios de comunicación acá en Argentina, de un programa como es Babi Echecopar, o algún cantante de rock que ha tenido declaraciones muy desafortunadas en relación a que a las mujeres les gusta que las violen, y que también ha generado que se le cancelen los shows, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante señalar el papel de la sociedad, de la opinión pública, del público, con la posibilidad de cuestionar y denunciar este tipo de discursos. Y hay un lugar para denunciar, que esto es interesante, aunque es un organismo que desde que asumió el macrismo en la Argentina viene siendo muy debilitado, acicateado por lo pronto, que es la Defensoría del Público, que sigue funcionando y que es muy importante fortalecerla institucionalmente con las denuncias que hagamos como público de medios audiovisuales. Es muy fácil denunciar estos discursos y ellos actúan de una forma muy interesante porque es pedagógica, ¿no? Y es de conciliación entre las partes, reúnen a las partes, les plantean qué discursos han sido discriminadores, misóginos, o frente al colectivo, digo, de mujeres o colectivos LGBTI, y les plantean que tengan una acción reparadora, ¿no? Y hay ejemplos en la página muy interesantes como para, si a alguien le interesa profundizar. ¿Qué se ve cuando en las coberturas de los femicidios? Yo decía, bueno, llegó el tema a los medios de comunicación, pero ¿cómo llega? Y lo que se ve es que se encasillan muchas veces como hechos de inseguridad o aislados, como casos policiales, que justamente lo que impide que se vea es que tienen una trama en común, no son casos policiales aislados, ¿no? Porque la trama común es ese caldo de cultivo que favorece el machismo. Hay que pensar que la otra cara de la violencia machista es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo que alimenta a que haya algunos varones que consideren a su pareja o a su expareja o a un adolescente que sale de un boliche a la noche como parte de sus posesiones, al punto de apropiarse de esos cuerpos, ¿no? Muchas veces no hay enfoque de derechos. Quienes hacen estas coberturas son periodistas especializados en policiales. Las periodistas que venimos trabajando desde una perspectiva de derechos, un enfoque de género, no tenemos lugares en los medios, tenemos lugares marginales, no en los grandes, en los programas de mayores audiencias. Sí nos llaman como invitadas, pero no para hacer estas coberturas. No se contextualiza la violencia contra las mujeres como un problema cultural sostenido por la desigualdad en la sociedad. Se hace eje en el morbo, en el sensacionalismo, bueno, y esta cuestión de que no se consultan especialistas, ¿no?
El caso emblemático es el caso de Melina Romero, esta nota que publicó el diario Clarín en el año 2014, antes del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Pero bueno, Melina Romero estaba desaparecida por el día que sale esta nota y hacen una construcción de un adolescente descartable, ¿no? Desde el título, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, y después con estas frases que yo destaco, ¿no? La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Tiene amigos de su edad, pero también más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios. Hasta su desaparición se levantaba al mediodía y se juntaba con sus amigos en la plaza de Martín Coronado. Se hizo 4 piercing, le gustan mucho las redes sociales y tiene 5 perfiles de Facebook. El mes pasado se fue 3 días y después volvió. Y supongo que ustedes, quienes están del otro lado, trabajan con adolescentes seguramente y saben que esta descripción de Melina encaja en tantísimas adolescentes y tantísimos adolescentes, ¿no? Pero la forma en que construyó esta noticia el diario Clarín, lo que parecía transmitir era que, bueno, ¿en qué otro lugar la vamos a encontrar si no es en una bolsa de residuos muerta, ¿no? Y así apareció Melina a los pocos, no sé si al día siguiente de aparición de esta noticia. Y me parece interesante esta noticia para trabajarla con las y los adolescentes, ¿no? En el sentido de las ideas que transmite sobre el ser adolescente. Bueno, esto es lo que no debemos hacer desde el periodismo. Hubo otro colega que se llama Maximiliano Montenegro, que no es el especialista en economía, sino que trabaja en el Diario Popular, que trabaja muy bien desde la perspectiva de género, y él fue al barrio de Melina Romero y reconstruyó su historia y contó quién era Melina Romero, ¿no? Melina Romero era una adolescente, como tantas, sensible, le gustaba y le interesaban mucho los perros abandonados en la calle y se ocupaba mucho de eso, su sensibilidad estaba puesta en eso. Y bueno, me parece que muchas veces desde los medios de comunicación nos quedamos, ¿no?, en la espectacularización, en el morbo. Fíjense qué otra forma de titular esa nota podríamos haber tenido, ¿no? Continúa desaparecida Melina, la joven que salió a festejar su cumpleaños y nunca volvió. Y fíjense qué distinto es el sentido que transmite si decimos una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. ¿Qué estereotipos aparecen representados en las noticias? Bueno, muchas veces esta idea de las sujetas pasivas, ¿no?, las víctimas débiles y carentes de iniciativa, y los victimarios asociados a seres irracionales y nublados por las emociones. Y en ese sentido, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, también asociados a los casos de abuso sexual perpetrados por el padre o el padrastro de las víctimas, ¿no? Son monstruos, son chacales, bueno, y creo que son seres diabólicos, como en este caso esta nota de Infobae decía de los autores del femicidio de Lucía Pérez. Recordarán un caso que tuvo mucha repercusión acá en Argentina en el 2016 porque generó el primer paro nacional de mujeres el 19 de octubre del 2016. Y hablar de seres diabólicos, de chacales, de monstruos, nos corre el eje, porque en realidad los femicidas son hombres comunes y corrientes, solo un porcentaje muy pequeño, según marcan las investigaciones, son psicópatas, pero la mayoría son hombres que en algún momento de sus vidas consideran que tienen derecho a apropiarse del cuerpo y la vida de su pareja o su expareja, ¿no? La mayoría de los femicidios son perpetrados por parte del marido, el novio, el conviviente, ¿no?, una pareja o una expareja, alrededor del 60% de acuerdo a las estadísticas. Y no son seres diabólicos, por más que consideremos que los actos que cometen podamos evaluarlos como diabólicos, ¿no? Pero hablar de seres diabólicos o monstruosos les quita la responsabilidad que tienen. Otra característica que observamos es la exhibición de la violencia como espectáculo, ¿no? Qué necesidad de mostrar la bolsa en la cual apareció, o cómo apareció Ángeles Rawson, una adolescente que fue asesinada en el año 2014 y que tuvo mucha repercusión el caso porque era una adolescente de clase media de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
y un diario optó por mostrar esas imágenes. ¿Qué aportan? O otro diario del sur, o el caso de un estudiante de la facultad que apareció, y mostrar este tipo de imágenes no contribuyen a pensar en la prevención, en políticas públicas, en por qué se llegó tarde, en por qué se produce finalmente este tipo de hechos. Esta nota de Clarín del año pasado es una joyita para trabajar. ¿Cómo hacer volar a una suegra con dinamita? Como ven, está ya enmarcada en policiales este hombre que está sentado en el banquillo de los acusados. En la página siguiente yo las dejo para que la lean y la puedan buscar, después en todo caso la puedan bajar si les interesa para mirarla con más detalle. Pero la historia es que un señor que tenía 31 años, que trabajaba con dinamita porque trabajaba vinculado al trabajo en las minas, empieza a cortejar o se engancha con una chica de 14 años. La nota en ningún momento cuestiona que la duplicaba en edad y que en ese momento la adolescente tenía 14 años. La madre se opone a esa relación de esta adolescente, incluso lo denuncia en la justicia y, bueno, de alguna forma la madre logra persuadir a la hija para que no continúe con esa relación tan desigual y él, en la nota destaca, dice algo así, sin nunca cuestionar esa diferencia de edad, ¿no? El hombre enloqueció, se obsesionó con la adolescente y comenzó a perseguirla para que volviera con él. Le ofreció casamiento y una vida nueva, lejos de allí. Cuando vio que no tenía grandes chances, bueno, ahí no termino de leer, pero la cuestión es que quiso volar a la suegra, ¿no? En venganza por alejarse, y lo que generó fue la muerte de esta mujer y del remisero que en ese momento la acompañaba. Y fíjense, volviendo para atrás, la historia cómo está contada, ¿no? Cómo hacer volar una suegra con dinamita. En ningún momento vemos que se cuestione el acto, más está contado como un hecho hasta gracioso, ¿no? Porque se asocia esta idea de la suegra como esta creencia popular, ¿no? De qué es lo peor que le puede pasar a un hombre tener una suegra, ¿no? Esta idea. Y bueno, quien escribió ese artículo, si no recuerdo mal, es el jefe de policiales del diario Clarín. Pero bueno, uno puede leer el detalle de este artículo y va a encontrar muchas de estas frases que en realidad minimizan los hechos, los banalizan, encubren en todo caso la gravedad de la problemática de la violencia de género, esta idea que está favorecida por la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad, y termina, bueno, convirtiéndolo en un cuento, ¿no? En un cuento hasta pareciera que con cierta guiño a un público masculino. El morbo en la noticia, ¿no? La segunda muerte muchas veces es, en este caso, otro caso que tuvo mucha repercusión en el año pasado, Araceli Fulles, una adolescente que estuvo desaparecida y apareció enterrada en la casa de uno de los principales sospechosos de su femicidio. Y entonces este canal de noticias lo que pone el eje es cómo había aparecido, a cuántos centímetros estaba enterrada, ¿no? Durante horas mostrando este tipo de imágenes sin consultar a especialistas que pudieran poner en contexto este hecho, ¿no? Este caso. Y para ir cerrando, el tema de dudar de la palabra, ¿no? Dudar de la palabra de la víctima. Lo vemos en estos últimos casos que han salido a la luz, por lo menos en Argentina, vinculados a hechos de acoso sexual en el ámbito laboral, y se pone en duda la palabra de las víctimas porque demoraron algunos años en poner en palabras esos hechos, y sabemos que tanto en los casos de abuso sexual como de acoso, las víctimas tienen sus tiempos. Y también el contexto cambia. Hoy tenemos un contexto que favorece esa escucha, por eso, bueno, han salido a la luz, así como el Me Too, el movimiento Me Too en Estados Unidos, otras famosas se han animado a contar sus situaciones acá en la Argentina, ¿no? Pero pareciera que no alcanza con la palabra de las mujeres. Esta es una característica que también se
reproducen la justicia, ¿no? El mito de la mujer mendaz, ¿no? que inventa, que miente para perjudicar a quien ella está acusando. Y algunas recomendaciones, ¿no? Hablo desde los medios, ustedes trabajan en educación seguramente, pero creo que son conceptos que se pueden replicar y ayornar al contexto en que se quiera comunicar sobre estos temas, ¿no? El enfoque de derechos, contextualizar la problemática, incorporar voces de expertas, esta idea de transmitir que no son casos aislados, policiales, ¿no? Que tienen que ver con esa trama social de discriminación, historias de mujeres que pudieron salir. Me parece que las historias positivas también contribuyen a transmitir esta idea de que se puede salir, que no es fácil salir de las situaciones de violencia, pero que sí se puede cuando hay un acompañamiento, cuando hay quien pueda tener una escucha apropiada y establecer la estrategia que más se adapte a esa situación concreta que está viviendo. Los datos de servicio, que siempre es importante en cualquier folletería o en cualquier charla o en cualquier ámbito que se dé, porque sabemos que cuando uno habla de estos temas, despierta en la otra persona que tal vez durante muchos años no se animó a pedir ayuda o no sabe a dónde, bueno, la empuja a ese momento. Entonces es muy importante siempre dar datos de servicios, dónde se puede denunciar, además de la línea 144 que es a nivel nacional, los lugares tal vez más locales, ¿no? Que dependan del municipio o si hay una comisaría de la mujer que sabemos que funciona bien, o algunas organizaciones de la sociedad civil que pueden tener grupos de ayuda mutua o algún tipo de asesoramiento legal gratuito, o ámbitos académicos también que a veces lo ofrecen. Evitar la revictimización, ¿no? La culpa no es de ellas. Proteger a las víctimas cuando es necesario en cuanto a lo que es la identidad, y evitar el morbo y la espectacularización, ¿no? De la violencia machista. Y pensar, ¿no? Que nosotras y nosotros crecemos con el bombardeo de estas imágenes, ¿no? En los medios, de estas mujeres. Y en realidad las historias reales son las de estas mujeres que en los medios no se ven reflejados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por tu conferencia, realmente muy clara para pensar sobre este tema de cómo comunicar en distintos ámbitos, no solo en los medios, sino también desde lo cotidiano, ¿no? Desde lo que cada uno hace también, desde el sector donde está. ¿Me estás escuchando, Karina? Además y sobre todo el educativo. Karina, ¿no? ¿me estás Porque escuchando? el sector educativo. Le voy a pasar la palabra a Raúl para que modere la sección de preguntas. A ver si todavía no veo en el chat preguntas, pero puede ser que aparecen. Raúl, te paso la palabra. Bueno. Mariana, si quieres yo lo tengo aquí, te lo puedo leer. Adriana consulta, dice si se puede, a ver que acá aparece en la pantalla algo que molesta. A ver, se fue para arriba. Ahí está. ¿Se puede denunciar a los medios que suelen informar irresponsablemente usando el morbo? Por ejemplo, sí, yo decía al comienzo que existe un organismo que se llama Defensoría del Público, que se creó con la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Sigue funcionando el organismo, aunque la gestión del macrismo no la ha promocionado, sigue funcionando, tiene una página que es defensoría.org.ar, si no recuerdo mal, pero si no, googleenlo. Y tiene un formulario ahí donde se puede denunciar y es de muy fácil acceso, y a la vez hay una intervención del organismo. O sea, en la página hay muchos ejemplos con respecto a denuncias vinculadas a los colectivos LGBTI, a mujeres, a personas con discapacidad o cuando se descalifica a personas por problemas de salud mental. Hay muy buenos ejemplos de cómo actúa la Defensoría del Público, acercando a las partes, planteándole, bueno, a quien fue denunciado, ya sea un programa, un periodista, entre ellos ha sido denunciado Jorge Lanata por haber estigmatizado y haberle dicho a Florencia de la B, que es una
mujer trans acá en Argentina famosa, que es una actriz que tuvo 2 niños por maternidad subrogada en Estados Unidos, y entonces en algún momento la Nata le dijo que en todo caso podía ser padre, pero no madre. Ella tiene una identidad femenina y bueno, a partir de esto un colectivo de organizaciones hizo la denuncia en la Defensoría del Público. Lo interesante, la Nata lo había dicho en un programa de Radio Mitre, y entonces el organismo se juntó con los productores del programa y bueno, le explicó que acá en Argentina existe la ley de identidad de género, los alcances que tiene, y de alguna forma el acuerdo fue que organizaciones LGBTI grabaron unos spots que fueron pasados por la radio, donde se destacaban cuáles eran los derechos que incluía la ley de identidad de género. Mariana, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por los aportes. Ahora, Raúl no podía comunicarse, ustedes no lo escuchaban. Raúl específicamente planteaba que tú hacías referencia a que los medios influyen sobre la percepción de los problemas. Y él pregunta, ¿pero también influyen en los comportamientos, reafirmándolos, exacerbándolos o controlándolos? Y unido a esto, también Raúl nos contaba que cuando los profesionales de la salud se cometen errores, se habla de iatrogenia, la enfermedad provocada por los médicos. ¿Cómo se aborda la iatrogenia mediática? Digamos, la enfermedad provocada por los comunicadores. Mira, bueno, no hay colegio de periodistas en nuestro caso, no hay esta posibilidad de la mala praxis, salvo que recibamos alguna denuncia por calumnias o injurias, ¿no? Pero en general, salvo este mecanismo que se puede plantear en los medios audiovisuales, pero que no incluye a la prensa gráfica, ¿no? A los diarios o a las revistas, es muy poco lo que se puede hacer, salvo, creo yo, las denuncias que tienen que ver con las audiencias, ¿no? Hay algunos casos testigos de denuncias en la justicia por violencia mediática, en el caso del diario Clarín, con una publicación que hizo denostando a las mujeres que recibían la asignación universal por hijo y se las acusaba de que la cobraban, tenían hijos para cobrarla. Y ese caso llegó a la justicia en primera y segunda instancia y el diario, bueno, apeló y finalmente la Corte lo desestimó por cuestiones más formales, ¿no? Recuerdo ese caso. Sé que ahora hay un caso contra un diario de Rosario, de parte de una mujer víctima que se salvó de un femicidio, y el diario La Capital de Rosario, esto ocurrió en el 2015 creo que fue el hecho. Cuando publica la noticia, ella era una profesional, si no recuerdo mal era odontóloga, pero pone que era bailarina amateur, le pone como algunas características que, bueno, desde la construcción del sentido la ponían como una mujer fácil, entre comillas, ¿no? Y el hombre que era su pareja, bueno, le disparó, ella se salvó y se terminó suicidando. Y esta mujer pidió que la nota fuera corregida y el diario no lo hizo y entonces recurrió a la justicia. Pero bueno, son mecanismos engorrosos finalmente. Es muy difícil que alguien tenga la posibilidad de demandar un medio. Sabemos que los medios son poderosos, tienen grandes estudios que los acompañan. Es difícil, me parece, cuando los medios cometen este tipo de atropello en relación a esto, Raúl también planteaba, era la primera pregunta de él, si bueno, se influye sobre la percepción de los problemas, pero tú entendés que también influyen en los comportamientos.
vos me preguntás si hay un efecto contagio, lo que se ha estudiado es que no es que por el hecho que se publiquen un hombre va a salir a matar a una mujer, ¿no? O sea, como en el caso de los suicidios, que sí está estudiado que hay un efecto contagio en personas que tienen un desequilibrio mental, y por eso hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que no se haga cobertura, salvo en los casos en que tiene una trascendencia social, ¿no? Acá en Argentina ha habido casos de suicidios de adolescentes, suicidios colectivos que han tenido repercusión en la prensa en su momento. Pero si ustedes ven, aún siendo una causa muy alta de muerte en la Argentina, en adolescentes también y en jóvenes varones también, no es un tema en los medios de comunicación justamente por esa protección. Ahora, yo encontré un estudio de hace algunos años en la universidad, en una escuela de salud pública de la Universidad de Valencia, después se los puedo aportar la cita y el trabajo, donde ellos analizaron alrededor de 5.000 piezas periodísticas sobre violencia de género, específicamente femicidios íntimos en España. Y lo que ellos llegaron a la conclusión es que cuando se publican estos casos como casos policiales enfocándose solo en la forma en que ocurrieron, ¿no? Cuántas puñaladas le dieron, de qué forma la mató, etcétera, hay una probabilidad de que se repitan los casos. Pero cuando el enfoque que se le da es un enfoque de derechos, consultando especialistas, planteando el abordaje desde la ausencia, si es así, de las políticas públicas, o qué es lo que falló, ahí hay una tendencia a que desciendan los casos. Por supuesto, son estudios exploratorios. Sí, digamos, lo que se intentó instalar el año pasado con mucha fuerza desde algunos comunicadores con alta trascendencia acá en Argentina fue asociar el aumento de los femicidios a las marchas de Ni Una Menos, ¿no? Que eso me parece una estupidez, esa idea de que, bueno, porque ahora reclamamos, visibilizamos y marchamos, se produce más violencia como reacción. Sí creo que que sí se observa femicidios con mucho más saña, ¿no? En este último tiempo. Y esto tiene que ver con un empoderamiento de las mujeres y frente a este... Bien, gracias, Mariana. Ahora, Claudia Lajud, también en relación a algo que yo venía pensando, está toda habría una línea de trabajo con los periodistas, que es lo que tú planteaste, ¿no? El tema del trabajo con los medios de comunicación, que eso es una línea, pero eso, como tú también planteaste, ese es un cambio bastante lento de lograr por cuestiones de poder. También hay toda una línea de trabajo, al menos lo que trabajamos en educación, de cómo decodificar esos mensajes y transformar esos mensajes que pueden ser negativos en algo, bueno, en una lectura crítica de esos mensajes. Me parece que eso también es todo un trabajo del sistema de la educación, ¿no? Hay un trabajo de los periodistas. Y aquí quiero unirlo con la pregunta de Claudia, ¿no? Si en la formación inicial y continua de periodistas ocupa un lugar importante la perspectiva de género. Porque entiendo lo que plantea Claudia, en la medida en que tengan los periodistas perspectiva de género, van a aportar todo esto que vos aportaste en la charla. No. Mira, es un punto clave. Así como vemos que en los últimos años se ha empezado a formar a los operadores de la justicia para incorporar la perspectiva de género en la justicia, y vemos que todavía falta un montón, ¿no? Todavía vemos fallos sexistas que descalifican la palabra de las víctimas, que las revictimizan y que no son obligatorios, porque esto es lo más tremendo, ¿no? Todavía no es un estándar de calidad a la hora de impartir justicia incorporar la perspectiva de género. Pero así como vemos eso en ese campo, también lo vemos en el campo del periodismo aún mucho más alejado. Hay son cursos, son especializaciones. De hecho, acá en Flaxo tenemos un curso de periodismo y género que empezamos ahora en mayo, así que paso el chivo de paso.
que es el segundo año que lo hacemos, pero en las facultades son generalmente formaciones optativas, ¿no? Marginales en el sentido que no son transversales como debería ser, así como es la educación sexual integral. Solamente hay una experiencia que todavía no se lleva adelante, pero hay un proyecto para transversalizar la carrera de periodismo y comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay unas colegas de la Red PAR que están trabajando en ese proyecto, pero todavía estamos muy lejos de que el enfoque de derechos, la perspectiva de género, sea un estándar de calidad en la comunicación, ¿no? Y creo que un dato clave es que hoy muchas de las que vienen trabajando esta línea no tienen lugar destacado en los medios de comunicación porque no se considera... Para ir terminando, Mariana, una especialización. No, también Raúl plantea, ¿cuál es tu mayor preocupación hoy con relación a los medios y violencia de género? ¿Cuál es el rol que el Estado debería de tener? Mira, me parece que tenemos que trabajar no solo hablando del tema de la violencia de género. Cuando en Beijing se estableció la plataforma por los derechos de las mujeres hace más de 20 años, uno de los temas fue el de los medios de comunicación. Cuando se hizo la evaluación hace 2 años de Beijing más 20, lo que se encontró que el eje de los medios era uno de los ejes que menos había avanzado. Se habían avanzado en otros aspectos en relación a la desigualdad de las mujeres en distintos ámbitos de su vida, ¿no? En la salud, en el trabajo, en la educación, pero en el eje de los medios no. Y justamente porque ahí, bueno, se dan algunos como encontronazos, es muy difícil marcarle la agenda a los medios privados, por ejemplo. Quienes conducen, como yo marcaba al principio, en general los medios privados son varones, y el hecho de que sean mujeres tampoco garantiza que tengan una perspectiva de género. Si hay un bot en Twitter que mide la cantidad de columnistas mujeres que aparecen diariamente, o sea, cada día en los medios, en los diarios en Argentina, y bueno, nunca supera el 15 o el 13, a veces 0, y miden todos los diarios en Argentina, ¿no? Columnistas mujeres. Se llama Columnistos, si lo quieren seguir en Twitter, es automáticamente lo va midiendo cada día. Si vemos la tapa de los diarios, los principales columnistas de política, de economía, son varones. Las mujeres, este relevamiento que yo les comentaba, aparecen consultadas generalmente como la voz de la calle, ¿no? La voz de la mujer que cuenta que el kilo de tomates aumentó tanto, pero la del economista que analiza por qué la inflación no baja es la de un varón, ¿no? La voz legitimada sigue siendo masculina en los medios de comunicación, por eso una sugerencia que yo siempre hago en los talleres que doy es que en nuestras agendas prioricemos las voces de expertas mujeres, ¿no? Para empezar a desarmar ese desequilibrio que vemos en las pantallas en relación a cómo aparecemos las mujeres en los medios, qué historias contamos, cómo nos consultan, y me parece que eso es un tema clave. Ahora, ¿cómo lo logramos? En los medios públicos podría ser una decisión política finalmente de comunicación, que no la vemos en este gobierno, sin duda. En el gobierno anterior hubo un compromiso que se firmó en ese sentido, pero bueno, hoy por hoy eso es letra muerta. Y en los medios privados es difícil. Yo creo que en la medida en que la formación incorpore la perspectiva de género, vamos a tener nuevas generaciones de periodistas que reivindiquen esta mirada, ¿no? Y este enfoque. Y creo que yo hoy hablaba solo de violencia de género, ¿no? Porque es el tema por el cual me habían convocado, pero uno puede mirar, enfocarse, hacer el enfoque de género y derechos, no solo cuando habla de violencia de género, cuando habla de economía y analiza cómo la desocupación impacta en forma diferencial a las mujeres y a los varones, ¿no? Cuando uno analiza los números y pone esa lupa, encuentra que la desocupación aumenta 2, 3 y más puntos cuando se trata de mujeres. Cuando analizamos quiénes son los niní
Y generalmente los medios de comunicación muestran esa foto de los adolescentes que toman cerveza, jóvenes en la esquina de un barrio del conurbano, un barrio empobrecido, y si ponemos la lupa vemos que 7 de cada 10 ninis son mujeres y son adolescentes que han enfrentado maternidades tempranas y que se hacen cargo de las tareas de cuidado y por eso dejaron la escuela y por eso no buscan trabajo remunerado, porque están haciendo ese trabajo invisible, no remunerado, de cuidado. Entonces es importante también que desde los medios de comunicación incorporemos esta mirada, porque también tiene que ver con las políticas públicas, en la medida que conocemos de qué se trata esta realidad desde una perspectiva de género, las políticas públicas van a tener un enfoque también de género y van a enfrentar problemáticas desde ángulos mucho más interesantes que los que estamos viendo ahora. Gracias, Mariana. Hay una última pregunta de Adriana, que es para cerrar ya con el ciclo con la sección de preguntas. Aquí está, dice Adriana, cuando se denuncia. Cuando se denuncia la forma de informar, ¿se diferencia la responsabilidad del periodista y del medio que se difunde la noticia? No, yo creo que por lo pronto en el mecanismo que yo les planteaba de la Defensoría del Público se pone al periodista y se pone al medio, ambos son responsables, ¿no? Mismo cuando se denuncia en la justicia. Por supuesto, hay una línea editorial en la cual depende del medio y siempre hay que apuntar el poder del medio de comunicación. Pero bueno, hay periodistas que tienen mucha más independencia en el sentido de poder. Una cosa es un cronista en la calle, otra cosa es quien conduce un programa de televisión, quien firma una nota, ¿no? Pero me parece que la responsabilidad es de ambos. Gracias, Mariana. Y bueno, vamos a ir cerrando porque da para muchas preguntas más. Es un tema que realmente abre preguntas más que cerrarlas. Para quienes participan de la comunidad de prácticas, van a tener la oportunidad de continuar en un foro donde podemos continuar las discusiones. Aunque no esté Mariana, podemos seguir discutiendo el tema entre nosotros. Y bueno, para los demás van a tener la posibilidad de ver la conferencia que va a quedar abierta en el sitio de Flaxo. Acá también hay varios agradecimientos. Mariana, tenés Mariana Villegas, agradece. Bueno, hay personas, Claudia Lajud, hay gente que no ha puesto el nombre, Diego, Raúl, antes había agradecido también. Bueno, realmente agradecemos mucho todos tus aportes, nos hacen pensar y como decimos, más que nada comenzar, ¿no? A pensar más que encerrar acá una discusión o un debate. Y simplemente para aclarar este tema de que si bien Mariana se centró en la violencia de género, tomó la dimensión de la violencia hacia la mujer, que la violencia de género también abarca la violencia homofóbica, transfóbica, ¿no? Un poco para ver que también son problemáticas que están en aumento, que también están bastante invisibilizadas, ¿no? Y que bueno, que un poco por esto del concepto que es bueno también que lo tomemos en su dimensión amplia. Así que bueno, Mariana, muchas gracias. No sé si alguien más tiene para decir, Diego o Raúl, si quieren saludar, y ya vamos cerrando. Sí, muchas gracias, Mariana, y bueno, te vamos a seguir disfrutando en la grabación que va a quedar colgada de esta video en el campus, en la comunidad de prácticas. Así que muchísimas gracias por sumar complejidades a este tema. Me sumo a los agradecimientos. Gracias a ambas.